Tienes 5 minutos para firmar la cesión de tu imperio hotelero, Grind, o hago la llamada para que te internan involuntariamente por una crisis mental. Mi padre ni siquiera parpadeó mientras me amenazaba con encerrarme solo para robarse mi empresa de $580 millones. Creía que tenía una pistola apuntándome a la cabeza. No se dio cuenta de que yo era quien tenía las balas. Lo esperé a que terminara su vino, la última cosa cara que bebería en su vida, y dejé el tenedor sobre la mesa con un golpe seco. Te equivocas, papá, no vine a negociar una rendición, vine a entregar un aviso de desalojo. Metí la mano debajo de la silla. Saqué el pesado expediente legal que había estado escondiendo y lo estampé sobre la mesa entre nosotros. 4 horas antes, lo único en lo que pensaba era en el letrero que corría en la parte inferior de la pantalla de noticias en mi oficina. Grants Hospitality Group, valuada en $580 millones. Estaba de pie junto a los ventanales de piso a techo en mi sede de Boston, mirando hacia la ciudad que por fin conocía mi nombre. Tengo 29 años. Y pasé los últimos 5 años abriéndome paso desde cero para construir esta vista. Entonces mi teléfono vibró sobre el escritorio de caoba. No era una llamada para felicitarme, era un mensaje de Edward. Cena familiar, 7 de la tarde, urgente, no llegues tarde. Ni hola, ni orgulloso de ti, solo una orden. Como si todavía fuera la niña de 24 años asustada a la que él había echado de la casa por amar al hombre equivocado. Se me tensó el estómago. Un reflejo fantasma de una época en la que su desaprobación podía aplastarme físicamente. Hace 5 años, Edward había cerrado las rejas de hierro de la mansión en mi cara. Le había dicho a mi esposo, Julian, que era un dibujante parasitario, y me dijo que si me casaba con un arquitecto sin un centavo, estaba muerta para el legado Ashford. Me cortó el acceso al fideicomiso familiar, a mis contactos e incluso a mi seguro médico. Quería que nos muriéramos de hambre para que yo regresara gateando, rogando perdón. No sabía que el hambre es una motivación infernal. Julian y yo vivimos 2 años a punta de sopas instantáneas. En pánico, dormimos en un colchón en el piso de un departamento estudio que olía a yeso húmedo mientras renovábamos nuestro primer hotel boutique con nuestras propias manos. Edward pensaba que me estaba rompiendo. En realidad, me estaba forjando en algo que él ya no podía controlar. Tomé el teléfono, con el dedo suspendido sobre el botón de borrar. ¿Para qué ir? No lo necesitaba. Y mucho menos necesitaba su drama urgente. Pero entonces recordé la notificación de mi app de mensajería encriptada. Abrí el chat seguro con Lucas, mi hermano menor. Era el único que seguía atrapado en la mansión, jugando el papel del hijo obediente mientras en secreto me pasaba información. 2 días antes, me había mandado la foto de un documento arrugado que había sacado del bote de basura de la biblioteca de Edward. Era un aviso final de incumplimiento de una firma de capital privado especializada en préstamos puente de alto riesgo, básicamente, usureros legalizados para la élite desesperada. Y se sumen los números. La deuda no era solo una mensualidad de hipoteca, eran $28 millones en préstamos tóxicos, garantizados personalmente por Edward, con vencimiento total en 48 horas. La realización me golpeó como una descarga de adrenalina. Mi padre no me estaba llamando para una reunión familiar, no me estaba llamando para disculparse, me estaba llamando porque se estaba ahogando y había visto mi evaluación en las noticias. Me veía como un salvavidas, creía que invitaba a su hija a cenar para presionarla y sacarle un rescate. No tenía idea de quién era realmente la persona que iba a sentarse a la mesa. No llamé a Julian, no llamé a mi terapeuta, llamé a mi abogado principal. Cómpralo, le dije. Compra la empresa fachada que tiene el pagaré, paga la prima que pidan. Solo consigue que los papeles estén a mi nombre antes de las 6 de la tarde. Cuando salí de mi oficina y entré al elevador, miré mi reflejo en las puertas cromadas. La niña asustada había desaparecido. Esa noche no iba a casa a visitar a mi padre, iba a visitar a mi deudor. El comedor parecía menos un lugar para una cena familiar y más una cripta donde el cariño iba a morir. Mi madre, Constance, estaba sentada a mi derecha, retorciendo la servilleta de lino hasta ponerse los nudillos blancos. No me miraba. Lucas estaba frente a mí, mirando fijamente el diseño floral de la vajilla fina. Su silencio era una señal clara y contundente. Sabía lo que venía. Edward estaba sentado a la cabecera de la mesa. No ofreció un saludo. No preguntó cómo había estado en los últimos 5 años. Solo extendió la mano por la botella y se sirvió una copa de Bordeaux añejo que cuesta $3,000 la botella, dinero que claramente no tenía. Mientras inclinaba la botella, lo vi, un temblor microscópico en la mano.
El cuello de cristal tintineó contra el borde de la copa. Dejó la botella sobre la mesa con demasiada fuerza para disimularlo. No estaba calmado, estaba aterrorizado. Vi las noticias, dijo, cortando su filete con una violencia innecesaria. La suerte de principiante es una droga peligrosa. Grain hace que niñas amateurs crean que de verdad son empresarias. Tomó un largo trago de vino, clavando los ojos en los míos. ¿Y cómo está el dibujante? ¿Sigue jugando con sus crayones mientras tú haces el trabajo pesado? Se refería a Julian. Siempre lo llamaba el dibujante, escupiendo la palabra como si fuera un insulto, negándose a reconocerlo como arquitecto o como esposo. Hace 5 años, esas palabras me habrían hecho encogerme en la silla, habría tartamudeado, habría tratado de defendernos, habría rogado por su respeto. Esa noche, solo lo observé. Observé el sudor formándose en su labio superior a pesar del frío en la habitación. Observé cómo sus ojos se iban, de manera involuntaria, al reloj de pie contra la pared, midiendo el tiempo que le quedaba. No era un rey dando audiencia, era un animal acorralado mostrando los dientes porque no tenía otra defensa. No sentí rabia, sentí la distancia clínica y helada de un patólogo mirando un tumor. Solo esperaba el momento de hacer el corte. Necesitamos proteger los activos familiares, dijo, bajando la voz a un tono que fingía preocupación. He estado hablando con especialistas. Obviamente estás bajo una tensión tremenda. Eso te está volviendo errática, inestable. Metió la mano en el bolsillo de su saco y deslizó un grueso sobremanila por la mesa de caoba. Se detuvo a unos centímetros de mi plato. Abrí la carpeta. El primer documento era un borrador de petición para una tutela de emergencia. Debajo había 3 evaluaciones psiquiátricas que describían mi supuesto colapso nervioso, mi paranoia y mi incapacidad para manejar finanzas complejas. Todo firmado, sellado y listo para presentarse en el tribunal testamentario. En cuanto me negué a cooperar, miré la firma en la primera evaluación. Doctor Aeris Vance, un hombre al que no había visto desde que tenía 12 años. ¿Vance firmó esto?, pregunté, manteniendo la voz plana. No me ha tratado en décadas. Perdería su licencia médica por perjurio antes de que se secara la tinta de esta hoja. Edward sonrió, una curva cruel y delgada de los labios que no le llegó a los ojos. Vance no está preocupado por su licencia. Grain está preocupado por los $200,000 en deudas de juego que yo le cubrí en Atlantic City el invierno pasado. Escribe exactamente lo que yo le diga que escriba. La verdad me cayó encima con el peso de una piedra. No era solo un abusivo, era un titiritero que recogía los pecados de la gente y los usaba como correas. De verdad creía que podía encerrarme en una institución y robarme la vida solo porque tenía agarrado de la correa a un jugador empedernido. Pensó que ese era su jaque mate. Se inclinó hacia adelante, con olor a vino y arrogancia saliendo de él. Firmas voluntariamente la transferencia de control a mí, o el doctor Vance presenta esto en la mañana, tus acciones se desploman, tus inversionistas huyen, y yo tomo el control de todos modos para salvarte, es tu decisión. Miré el sobre Manila y luego a él, se veía triunfante, como un hombre que acaba de jugar un as, esperaba que yo me desmoronara, esperaba que la vieja Graina le rogara que no arruinara su reputación. Pero yo solo tenía una pregunta más, un último hilo suelto que necesitaba cortar antes de apretar el nudo. ¿Por qué?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. No el negocio, no el dinero. ¿Por qué, Julian? Es un arquitecto brillante, me trata como oro. ¿Por qué lo odiaste tanto como para intentar matarnos de hambre? Edward soltó una risita, un sonido húmedo y repugnante. Tomó otro sorbo de vino, ya relajado porque creía que había ganado. ¿Odiarlo? No lo odio, Grain, ni siquiera pienso en él. Solo era una baja necesaria. Se recargó en la silla y abrió las manos. Necesitabas aprender que no podías sobrevivir sin mí, así que hice un par de llamadas. Boston es una ciudad pequeña para gente con mi influencia. Les dije a las 5 firmas más importantes que, si contrataban a tu esposo, Ashford Financial retiraría todos los préstamos de construcción que teníamos con ellas. Sonrió, recordándolo como si fuera un bonito recuerdo. Me enteré de que ustedes dos vivieron un tiempo en un sótano en Sohui, comiendo ramen y usando abrigos de segunda mano. Admito que de vez en cuando revisaba sus reportes de crédito solo para ver qué tan cerca estaban de quebrarse. No estaba siendo cruel, cariño, estaba siendo padre. Tenía que dejarte tocar fondo para que recordaras quién sostiene la escalera. Ahí estaba, la confesión. No solo nos vio luchar, él lo planeó. Cada noche en la que lloré hasta dormirme preocupada por la renta,
Cada vez que Julian regresaba derrotado de otra entrevista rechazada, cada comida que nos saltamos, Edward lo había orquestado todo desde esa mesa de comedor. Para él, nuestra pobreza era su estrategia de crianza. La última partícula microscópica de culpa que sentía por lo que estaba a punto de hacer se evaporó. Extendí la mano y devolví el sobre con las falsas evaluaciones psiquiátricas hacia el otro lado de la mesa. Golpeó su copa de vino con un tintineo seco. «¿Te encanta el apalancamiento, papá?», dije, con la voz endureciéndose como acero. «Entonces hablemos del tuyo». «¿Qué estás haciendo?», espetó, y su sonrisa vaciló. «O firmas esos papeles o Vance presenta todo en la mañana». «El doctor Vance puede presentar lo que quiera, no va a importar, porque ya no estás negociando con la CEO». Abrí el pesado expediente legal que había puesto sobre la mesa. Adentro no había un acuerdo de fusión. Era una pila de documentos de sesión estampados con el sello de la Mancomunidad de Massachusetts. Grité al revés el expediente para que pudiera leer la página de portada. «Hace 6 meses sacaste un préstamo puente de $28 millones con una firma de capital privado llamada Severus Capital. Interés alto, corto plazo, respaldado por tu garantía personal y asegurado con el 51% de tus acciones con derecho a voto en Aseford Financial». El rostro de Edward se puso gris. «Eso es confidencial. ¿Cómo sabes eso?». «Severus Capital era una empresa fachada», lo interrumpí. «La semana pasada buscaban deshacerse de su deuda tóxica de alto riesgo. Pensaron que ibas a caer en incumplimiento, así que vendieron el pagaré por centavos en comparación con su valor». Me incliné hacia adelante y lo miré fijamente a los ojos. «Yo compré el pagaré, papá. Yo soy dueña de la empresa fachada. Soy dueña de la deuda y, lo más importante, soy dueña de la cláusula de incumplimiento». Se quedó mirando el documento, abriendo y cerrando la boca como un pez en un anzuelo. La comprensión lo golpeó en una ola lenta y aterradora. No estaba sentado frente a una hija a la que pudiera intimidar con médicos falsos. Estaba sentado frente a su única acreedora. «Estoy exigiendo el pago del préstamo», dije. «Pago total, $28 millones. Vencen de inmediato». El rostro de Edward se oscureció hasta volverse de un morado enfermizo, una vena golpeándole en la sien. Se levantó tan rápido que las rodillas golpearon la mesa. La cubertería brincó y su pesada silla de roble cayó de espaldas al piso con estrépito. «Esto es fraude», rugió, escupiendo con furia. «No puedes hacer esto, lo voy a romper». Se abalanzó sobre el expediente. Lucas se levantó de golpe, su silla chilló. «Papá, basta». Edward lo empujó con fuerza. Mi hermano tropezó contra el aparador, tirando una licorera de cristal sobre el piso de parquet. Explotó en fragmentos brillantes. «Siéntate, cobarde», gritó Edward, con los ojos desorbitados mientras arañaba las páginas del expediente, listo para hacer mi victoria pedazos. Yo no me moví, no me estremecí, simplemente tomé mi teléfono. Mi dedo quedó suspendido sobre un mensaje prescrito para mi abogado principal, una sola palabra: «Ejecuta». Vi a mi padre forcejear con el pesado dossier, respirando entrecortado, sin dignidad, como un hombre peleando contra un fantasma. Entonces envié el mensaje. «Adelante», dije, con la voz cortando su jadeo. «Rómpelo, quémalo, si quieres, hasta cásatelo». Edward se quedó inmóvil, con las hojas arrugadas en los puños. Levantó la vista hacia mí, con el pecho agitado. «No importa», dije, bloqueando la pantalla y dejando el teléfono sobre la mesa. «Ese expediente es una copia de cortesía. Mi equipo legal estaba esperando mi señal. Acaban de presentar electrónicamente la confesión de sentencia ante la Secretaría del Condado de Suffolk. Ya está en el expediente judicial». Golpeé la mesa una vez. «Registro público, papá, la deuda está exigida. El incumplimiento ya quedó registrado. El reloj ya se acabó». Dejó caer el expediente con un golpe pesado. «No puedes, tengo activos, tengo la casa». «La casa tarda en ejecutarse», le corregí. No quería la casa, quería velocidad. Me puse de pie, acomodándome el vestido como si estuviéramos hablando de lugares en la mesa y no del derrumbe total de una fortuna. «Por eso revisé el acuerdo de garantía que firmaste con Severus. Para obtener ese préstamo puente, empeñaste tu participación de control en Aseford Financial como garantía». Rodeé la mesa hasta quedar directamente frente a él. Olía a vino agrio y a miedo. Bajo el artículo 9 del UCC, un acreedor garantizado puede tomar de inmediato los derechos de voto al producirse el incumplimiento para proteger el activo. Me incliné un poco más. «Yo soy la acreedora». Bajé la voz hasta convertirla en un susurro. «Acabo de ejercer ese derecho. Yo soy dueña de tus acciones, Edward.
Yo controlo la junta. Yo controlo el edificio. Yo te controlo a ti. Su teléfono empezó a vibrar en su bolsillo, luego el mío, luego el de Lucas, un coro desagradable de alertas anunciando el final. Seguramente es la secretaria de la junta, dije con calma. Ya fueron notificados del cambio de control. Sostuve su mirada. Felicidades por tu jubilación, papá, acabas de ser despedido de tu propia empresa. Edward miró su pantalla como si estuviera escrita en un idioma que nunca aprendió. El color se le fue del rostro tan rápido que parecía que la gravedad se lo robaba. Se desplomó en la silla con un sonido como aire saliendo de una llanta ponchada. Durante años, décadas, fue un gigante en mi vida, el hombre que controlaba el clima en nuestra casa. Ahora se veía pequeño en su traje caro, un viejo desagradable que pidió prestado demasiado para comprar el cariño que nunca ganó. Se giró hacia mi madre. Constance, dijo con voz ronca, dile que esto es una locura. Mi madre no se movió. Normalmente habría intervenido, suavizado, calmado, explicado su ira. Esa noche no lo miraba a él, me miraba a mí, con los ojos muy abiertos, llenos de terror y de otra cosa. Asombro. Podías ver la matemática ocurriendo en su cabeza, la comprensión de que la hija a la que compadecían acababa de quitarle la corona al rey sin despeinarse. Tomó un sorbo de agua, no dijo nada. Ese silencio fue más ruidoso que sus gritos. Era el sonido de la lealtad cambiando de lugar. Miré a Lucas. Levantó la copa de vino que no había tocado en toda la noche y tomó un sorbo largo y lento. Luego la dejó en la mesa y me sostuvo la mirada. El borde de su boca se movió, casi imperceptible, pero inconfundible. Un saludo. Tienes 30 días, dije, dejando que las palabras cayeran sobre la habitación como una manta pesada. 30 días para desocupar la oficina del CEO en la torre corporativa. Ya instruí a seguridad para revocar tu acceso a medianoche de hoy. Mañana podrás entrar con escolta a recoger tus cosas personales, fotos, plantas, deja los archivos. Edward soltó un sonido ahogado. Yo construí esa oficina, y tú la usaste como garantía para cubrir tus malas apuestas. Respondí, ahora es mía. Mi equipo auditará los libros el lunes. Si encuentro más desvío de fondos, no solo te despediré, Edward. Tomé los papeles como si fueran una hoja afilada. Te voy a procesar. No lo llamé papá, no podía, ese hombre ya no existía. Tomé mi bolso, esperaba sentirme pesada, aplastada por la magnitud de lo que había hecho. En cambio, me sentí ligera, casi ingrávida, como si por fin el aire hubiera regresado a mis pulmones. Grain, susurró mi madre, ¿a dónde vas? A casa, dije, con mi esposo. Salí caminando con los tacones marcando un ritmo firme e imperturbable sobre el parquet. Detrás de mí, una silla raspó el piso. Eres una bruja desagradecida, gritó Edward, roto y furioso, el último aliento de un tirano sin municiones. Yo te hice, no eres nada sin mí. No me detuve, no volteé, seguí caminando junto a retratos de ancestros que me habrían odiado. Atravesé el vestíbulo silencioso como un museo y salí por la pesada puerta de roble. El aire de la noche me golpeó la cara, frío, cortante, limpio. Respiré como si por fin el oxígeno me perteneciera. Bajé los escalones de piedra hacia el auto que me esperaba y no miré atrás. No se mira atrás a un edificio en llamas cuando ya saliste con vida. Mi penthouse estaba en silencio cuando llegué a casa, sin fanfarrias, sin música de victoria, solo el murmullo de Boston abajo y el olor a ajo y albahaca que venía de la cocina. Julian estaba junto a la estufa, moviendo salsa para pasta con una playera vieja manchada de pintura, tarareando desafinado un disco de jazz. Se giró, con la cuchara en la mano, y sonrió como si fuera cualquier otra noche. Hey, dijo con calidez, hice tu favorito, fideos baratos, vino caro, tradición. No preguntó si había ganado, no preguntó qué había destruido, solo me ofreció la cena. Dejé el bolso y fui hacia él, enterrando el rostro en su cuello, jabón, aserrín, seguridad. La tensión que había sostenido mi espalda erguida durante horas por fin se rompió. No lloré, pero solté un aire que se sintió como si lo hubiera retenido durante años. Ya está, susurré, se acabó. Julian me rodeó con los brazos y me sostuvo con firmeza, sin alarde, sin celebración, solo estabilidad. Somos libres, dijo suavemente. Cenamos en el balcón, mirando cómo se encendían las luces de la ciudad como luciérnagas. Hablamos del nuevo diseño del hotel, de dónde poner la alberca en la azotea, de si deberíamos adoptar un perro. No hablamos de Edward, no hablamos del dinero, hablamos de nuestra vida, la que construimos ladrillo por ladrillo sin pedirle permiso a nadie. 3 meses después,
Estaba de pie en la oficina de la esquina en la torre corporativa. El letrero en la puerta decía CEO de Asford. El nombre del edificio también había cambiado. Asford Financial ya no existía. Había sido reemplazada por el logo elegante de nuestro grupo hotelero. Mi asistente tocó la puerta. Ya llegaron los arquitectos para la revisión de la remodelación. Hazlos pasar, dije. Me giré hacia la ventana y vi mi reflejo. Seguía siendo yo, pero más afilada, más fuerte. Toqué los aretes de perla que llevaba puestos. No eran nuevos, eran de mi abuela. Lo único que me llevé de esa casa. Una semana después de la cena, mi madre me los mandó por correo con una nota. Ella habría querido que los tuvieras. No me los quedé por sentimentalismo, me los quedé como recordatorio. Dicen que no puedes elegir a tu familia, pero sí puedes elegir despedirla. Julian entró, extendiendo planos sobre mi escritorio. Levantó la vista y sonrió. ¿Lista para construir algo nuevo? Le devolví la sonrisa. Siempre. Gracias por ver, amigos. ¿Qué opinan de esta historia? Compartan su opinión en los comentarios. ¿Quieren más historias como esta? No olviden suscribirse a Mari Pavek Stories y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en el siguiente video.